Seguimos trabajando con este tema de los lenguajes de programación compilados e interpretados, pero vamos a hacer una profundización en cada una de sus etapas o procesos. Es decir, en estos procesos que nosotros vimos acá arribita, si subimos un poquito por acá, código fuente, compilación, archivo, la Java Virtual Machine y demás, entonces nosotros vamos a profundizar en cada una de esas etapas para tener una aproximación y ser conscientes de lo que está pasando detrás de esta ejecución. Y vamos a empezar con la etapa número uno, que es el código fuente. Hay que tener algo muy presente. Esta primera etapa de escribir el código fuente, este análisis lo hace el editor de código. Yo sé que no saben qué es un editor de código en este punto, más adelante vamos a tener su profundización, pero podemos decir que el editor de código es la herramienta que nos va a permitir construir nuestros programas en Java. Entonces este primer análisis de escribir el código fuente y lo que implica lo va a hacer el editor de código para que lo tengan muy en cuenta. Y por acá tenemos la definición de esta primera etapa o este primer proceso y nos dicen, esta etapa es el inicio del ciclo de ejecución, donde el desarrollador escribe las instrucciones en un lenguaje de programación de alto nivel, como por ejemplo Java o C#. En nuestro caso va a ser Java. Y esta es la etapa inicial del ciclo de ejecución y acá vamos a empezar a escribir nuestras sentencias o instrucciones en un lenguaje de programación de alto nivel. Y mientras nosotros empezamos a escribir estas instrucciones se van a desarrollar unos aspectos internos. Y el primer aspecto es el análisis léxico, la detección primaria o básica que va a desarrollar o va a realizar nuestro editor de código. Si bajamos un poquito, vemos lo siguiente. Nos preguntamos lo siguiente. ¿Cuándo ocurre este análisis léxico? Me dicen que ocurre en tiempo real mientras estamos codificando. Por acá tenemos el editor de código y estamos desarrollando nuestras líneas. Entonces, mientras vamos desarrollando, se dispara este análisis léxico que está haciendo el editor de código. ¿Y por qué el editor de código tiene esa habilidad o tiene esa funcionalidad? Porque nosotros cuando instalamos Java en nuestro equipo, desarrollamos unas configuraciones en el editor de código para que el editor entendiera o identificara el lenguaje de programación de Java que nosotros tenemos instalado en nuestra computadora. Por eso el editor puede hacer este análisis. Bueno, ¿y esto cómo trabaja? Me dicen lo siguiente. El análisis léxico verifica que las palabras sean válidas según la gramática del lenguaje. Por ejemplo, palabras clave, identificadores y operadores. Después de verificar que estos elementos funcionen correctamente, los toma y los divide en tokens. Entonces por acá me están diciendo que este análisis va a tomar las palabras y va a identificar que esas palabras sean válidas según la gramática del lenguaje. Y algunas de esas palabras son las palabras clave, los identificadores y los operadores. Y luego va a tomar todos estos elementos y los va a dividir en tokens. ¿Y cómo son los temas de los tokens o cómo es eso? Por acá nosotros tenemos una sentencia o instrucción que es de Java. Entonces por acá palabra clave int, x es igual a 10 y punto y coma. Entonces lo que va a hacer este tema de los tokens es que va a empezar a tomar por acá el lexema. Él tiene algunas propiedades y demás, que eso más adelante lo vemos, pero quiero que nos enfoquemos en esta particular. El lexema y léxico. El análisis léxico, entonces por acá toma el lexema, que es tomar palabra a palabra de la instrucción que está viendo en el editor de código. Entonces toma el lexema int, luego toma el lexema x, que es esto, luego toma el lexema igual, que es esto, y luego toma el lexema 10, que es esto, y luego toma el lexema punto y coma, que es esto. Entonces lo que hace en resumidas cuentas el análisis léxico es tomar cada palabra o tomar cada elemento o tomar cada partecita que está en nuestro editor de código para analizar si eso cumple la gramática según el lenguaje de programación. Entonces identifica si las palabras claves están correctamente, si los identificadores u operadores. Y eso lo hace con ayuda de algunas verificaciones y además se apoya en dividir esas palabras en tokens de esta forma. Cuando el análisis presenta errores, ¿cómo detectamos esos errores? Por acá nos dicen palabras clave mal escritas. Por ejemplo, int escrito como unt. Por acá podemos ver esa palabra clave int. Entonces si tú escribes unt
estaría mal porque esa no es una palabra clave correctamente. Y este análisis se encarga de decirte, oye, eso está mal escrito. Y también caracteres inesperados o inválidos como el arroba o un número antes de una variable, que más adelante profundizamos en eso. Si bajamos podemos ver lo siguiente. Estos errores detectados, ¿cómo los podemos identificar en nuestro editor de código? Y me dicen, subrayados rojos o amarillos en el editor, o mensajes como símbolo no reconocido o error de sintaxis. El editor de código me muestra estos mensajitos, pero generalmente lo hace en inglés. Entonces, para resumir y recordar, estamos en esta primera etapa, escribiendo el código fuente. Este análisis se está haciendo desde el editor de código, todavía no estamos trabajando con el compilador. El editor de código puede hacer este análisis porque nosotros configuramos Java en ese editor de código, en esa herramienta. Entonces él va a identificar como de una forma preliminar los errores con respecto al análisis léxico. El análisis léxico se da en tiempo real mientras estamos codificando y trabaja o su esfuerzo se enfoca en identificar cada una de las palabras o los elementos de las instrucciones o sentencias que estos cumplan con la gramática del lenguaje de programación, que en este caso es Java, y además lo divide en diferentes tokens